uso, Andrés Colina, residente de primer año para los que todavía no me conocen. Para comenzar, no tengo ningún conflicto de interés. Como a modo de introducción, porque pues realmente los R1 todavía no estábamos como familiarizados con el tema de los ERAs. Comenzó por allá en 2001 con una reunión en la que estos dos doctores cirujanos se conocieron, Ken y Ole, que realmente pues no voy a tratar de pronunciar los apellidos por no cometer algún error en la pronunciación, y se conocieron en un congreso de cirugía en el que hablaban del tema de nutrición y decidieron comenzar un grupo colaborativo para el cuidado perioperatorio. Por allá en 2005 sacaron la primera publicación de ERAS en una revista justamente de nutrición, de la revista de Clinical Nutrition. Y básicamente ERAS es un proceso sistemático que aborda cada aspecto del acto quirúrgico que podría afectar la recuperación en los momentos grandes, en los tres momentos importantes, en el pre, el intra y el posoperatorio, y aborda muchos aspectos desde nutrición antes de, en las técnicas mínimamente invasivas, en las técnicas regionales y diferentes cosas que vamos a ir viendo pues a lo largo de la charla. La misión de la sociedad ERAS, que se creó después de estas reuniones y publicaciones en el 2010, se consolidó, es el desarrollo del cuidado perioperatorio para mejorar la recuperación a través de la investigación, la educación, la auditoría y la implementación de la práctica basada en la evidencia. Entonces lo que ellos hacen es revisar un montón de bibliografía, y si alguien pues se ha puesto a leer juicioso los diferentes guías de las ERAS, son un montón de artículos que tienen buena evidencia y han publicado varias pautas pues integrales para diferentes tipos de cirugías, revisando toda esa evidencia disponible para proporcionar recomendaciones genéricas específicas para el cuidado de los pacientes quirúrgicos. Entonces, en esa primera publicación que hubo por allá en el 2005, tenían esta grafiquita. Eso pues fue evolucionando mucho, que mencionaban como un montón de aspectos en el que se puede impactar a los pacientes para que la recuperación sea mucho mejor, desde temas como el ayuno, no premedicar de rutina a los pacientes con benzodiazepinas, evitar como dejar drenes y sondas, las analgesias multimodales y ojalá pues tratando de que sean libres de opioides, y el retiro de catéteres tempranos y un montón de cosas que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Entonces los objetivos grandes de las ERAS es mejorar la recuperación, reducir las tasas de complicaciones y acortar las estancias hospitalarias. Todo eso nos lleva a mejorar la eficiencia hospitalaria y los costos. Ya pues como para ir juntando los conceptos en cuanto a la vejez, pues ya sabemos que la población mundial cada vez está más anciana. Se estima que el aumento de la población mayor de 65 años va a ser más del 20% para 2050 en Estados Unidos, es decir, que eso correspondería a aproximadamente unos 90 millones de personas mayores de 65 años para esa fecha. Prácticamente es casi que el doble de la población colombiana en estos momentos, en mayores de 65 años en un solo país. Y los adultos mayores requieren hasta 4 veces más cirugías que la población general. Por tanto, vamos a ver que en algún momento de nuestro ejercicio profesional vamos a estar enfrentados a pacientes casi que diario, mayores de 65 años. Y es importante porque el riesgo quirúrgico aumenta con la edad, toleran menos las complicaciones, presentan una disminución en las reservas funcionales, y por todo esto es fundamental conocer los cambios fisiológicos para lograr una mejor evaluación y optimización con el fin de prevenir potenciales complicaciones en el perioperatorio. Entonces, pues algunos de los cambios, por no mencionarlos todos, de los pacientes ancianos a nivel fisiológico, a nivel cardiovascular, pues los pacientes ancianos tienen una disminución de la respuesta simpática, tienen una disminución de la distensibilidad venosa, les tumba la precarga, tienen una alteración en la respuesta de los vasoreceptores, una disfunción diastólica a nivel pulmonar, las presiones de las arterias pulmonares aumenta, disminuye la respuesta tanto a la hipoxia como a la hipercapnia,
disminuye la masa muscular a nivel general y obviamente pues eso también repercute a nivel pulmonar en los músculos respiratorios y disminuye pues la elasticidad pulmonar. Aumenta, pues disminuye todos los reflejos protectores de la vía aérea, como la tos, se altera pues como todo el movimiento esofágico y todo eso nos va a llevar pues como a un incremento de los posibles riesgos y complicaciones pulmonares en el posoperatorio. A nivel del sistema nervioso central, toda la masa cerebral y los neurotransmisores disminuyen y bueno, hay un montón de cambios más, pues obviamente todos los órganos van envejeciendo y todo se va alterando. Entonces, en este punto quisiera hacer una pausa y alguno de los residentes que quiera decirme en sus palabras pues, qué piensa del concepto de fragilidad y a qué se refiere o cómo lo definiría. Hola Andrés, ¿qué más? Eh, Hola, Teón, ¿cómo estás? pues mira, el concepto de fragilidad lo definen en muchas partes como un síndrome caracterizado por una disminución de la reserva funcional, que lo que hace es que predispone al paciente a tener, digamos, los desenlaces perioperatorios y del entorno hospitalario muchísimo peores. No hay realmente un consenso que le diga a uno qué es específicamente fragilidad, pero en general es una disminución de la reserva funcional, una vulnerabilidad en el estado físico, en el desarrollo mental, en el aspecto cognitivo, en la nutrición y otros aspectos, como te digo, que empeoran normalmente los desenlaces de sus pacientes. Perfecto, Teón, muchísimas gracias. Entonces, justamente como lo mencionas, no hay un consenso, pues han tratado, de hecho, este artículo, pues que ya es viejito, trató como de juntar muchos conceptos y todos se los recomiendo pues para los que no lo han leído de pronto. Y pues el tema de fragilidad, todos sabemos que es muy importante, pero no hay como algo muy definitorio para esclarecerlo y hay un montón de scores para evaluarlo. Entonces, básicamente, nosotros podemos guiarnos y evaluar la fragilidad con una persona que nos refiere a una pérdida de peso involuntaria, que se sienta agotado en general, que tenga debilidad muscular, pues realmente esa debilidad muscular, todos los artículos nos recomiendan evaluarlo con un dinamómetro, pero pues eso no está disponible, no lo tenemos como a la mano en el consultorio y todo eso para evaluarlo fácilmente. Un paciente que camina lento, que entra lentamente al consultorio con ayuda, se demora más en llegar al consultorio que la consulta en sí, que tienen una poca actividad física y que de entrada pues tienen se dice que esa primera impresión que tenemos del paciente en los primeros 5 minutos, cuando el especialista dice es que este paciente es frágil, en realidad pues en un 80% se correlaciona con que hay una fragilidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues con todos estos pacientes, con el anciano, entramos, como bien lo dijiste, Esteban, en reserva, pues estamos ya de entrada perdiendo, como la doctora nos estaba mencionando hace 8 días. Entonces hay un montón de cosas y factores que tenemos que cuidar. Entonces, cuando tratamos de juntar los conceptos pues, de ERAS y todo el tema en el anciano, es una atención perioperatoria multimodal basada en la evidencia. ERAS es basado en la evidencia, simplemente que lo vamos a adaptar al anciano y vamos a integrar una variedad de intervenciones en el perioperatorio que han demostrado mantener la función fisiológica y facilitar la recuperación. Entonces, en resumen, son un montón de aspectos que se incluyen como la información en el asesoramiento previo, la preparación preoperatoria, revisar toda la medicación y saber qué medicamentos podemos y no podemos utilizar en el paciente anciano, la prevención de hipotermia en el intraoperatorio, la cirugía mínimamente invasiva siempre que sea posible, la profilaxis antibiótica y tromboembólica, el manejo perioperatorio de los líquidos, la buena analgesia en el posoperatorio enfocada en una analgesia multimodal y ahorradora de opioides, los cuidados nutricionales y la movilización precoz después de la operación. Entonces, el ERAS reduce las complicaciones y la estancia en la población general en muchos campos quirúrgicos. Lo han evaluado en cirugía colorectal, gastrointestinal, ginecológica, urológica, ortopédica. Hay un montón de guías ERAS. Si no estoy mal, son 23, 24 que conté la última vez que me metí pues, a la página de la sociedad.
e independientemente del tipo de cirugías, el ERAS reduce el estrés quirúrgico y permite a los pacientes volver más rápidamente a las funciones diarias. Entonces, los objetivos, cuando lo trasladamos pues como al anciano, es brindar a los pacientes una mejor atención posible, aumentar la eficiencia económica, unificar los estándares perioperatorios de acuerdo con la evidencia, minimizar el estrés y la respuesta inflamatoria mediante tratamientos multidisciplinarios, con el fin de lograr estos desenlaces que son los objetivos grandes del ERAS. Reducir las complicaciones y el tiempo de recuperación en un 30 o un 50%, acortar la duración de la hospitalización y reducir el costo pues, que nos genera la atención médica. En comparación con los pacientes jóvenes, los ancianos corren más riesgo de sufrir deficiencias nutricionales, problemas para masticar, para deglutir, falta de apetito, problemas con las deposiciones, dificultades en la movilización y un deterioro del estado cognitivo, pues que ya es de base y probablemente puede llegar a empeorarse con todo lo que engloba el acto anestésico y quirúrgico. En términos generales, la mayoría de los datos provienen de ese primer artículo y los primeros que se publicaron, que son investigaciones en cirugía colorectal, y lo que han hecho en la sociedad ERAS es que para las recomendaciones que ellos hacen para otro tipo de cirugías en los que no hay suficiente evidencia, lo extrapolan de estas iniciales y ellos lo ponen así tal cual. Baja evidencia, recomendación fuerte, dependiendo de lo que estén recomendando, pero especifican que la evidencia en ciertos aspectos no es lo suficiente porque todavía no se ha investigado pues a profundidad. Pero cada vez se reciben más informes de otras disciplinas quirúrgicas y en muchos campos, como ya les mencioné, hay ginecológicas, ortopédicas, colorectales, en fin, hay un montón. Pero algo muy importante es que la gran mayoría de los informes publicados incluían pacientes independientemente de la edad. Cuando uno se va a revisar cada guía ERAS, son un montón de artículos, usualmente estudios primarios en los que incluyen cohortes, ensayos clínicos, algunos bien hechos. Obviamente no podría decir que revisé pues como todos estos artículos, y esos artículos primarios que incluyen en estas revisiones para sacar las recomendaciones del ERA no excluían los pacientes ancianos. Por tanto, nosotros podemos extrapolar y deberíamos extrapolar todas las recomendaciones del ERAS a nuestros pacientes mayores de 65 años también sin ningún problema. Entonces, vamos a mirar en orden unas recomendaciones como en todos los momentos del paciente. En el preoperatorio, un tema muy importante del que nos estuvo hablando Pauli Castro pues hace poco es la prehabilitación. Obviamente no voy a abundar pues como mucho en los temas que ya se han hablado, y es ese contacto con el paciente que ojalá fuera mucho antes del procedimiento para lograr mejorar una condición mental, reducir el estrés, una preparación mental para la cirugía. Incluso pues recomiendan hacer mindfulness, yoga y como todos esos aspectos para que el paciente pueda llegar más óptimo. El ejercicio físico, la limitación del tabaquismo y el abuso de alcohol, mínimo 4 semanas. Entonces implica que veamos a nuestros pacientes con mucho tiempo, mejorar el estado nutricional, y de hecho esto es un enfoque multidisciplinario en el que debería el paciente ser evaluado por nutrición directamente, porque obviamente los médicos realmente no tenemos una buena formación en ese campo, y la oportunidad para evaluar la necesidad de consultas especializadas en otras áreas para que el paciente llegue lo más óptimo posible al procedimiento. Otro tema es el ayuno, y de hecho ERAS nos hace mucho, hay unas recomendaciones que lamentablemente no se han interiorizado y no se hacen, creo yo, como debería ser, porque el ayuno, en las guías ERAS lo recomiendan que por el bienestar del paciente deberían tener un tiempo de inanición más corto. Recomiendan un ayuno de 6 horas para los alimentos sólidos y que ese tiempo solamente se prolongue en ciertas condiciones donde sabemos que el vaciamiento gástrico va a estar retrasado, los pacientes con gastroparesia, diabetes, en fin, y que siempre se recomienda la ingesta de líquidos claros hasta 2 horas antes. De hecho, ellos, y hay unos metaanálisis que ya les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, donde se recomienda pues unas bebidas especiales altas en carbohidratos, que son con unos contenidos de hasta 50 gramos de carbohidratos, usualmente maltodextrinas, 2 horas antes del procedimiento, y se ha visto que minimiza la sensación de sed,
reduce la resistencia a la insulina, mejora pues como los resultados en el posoperatorio, sobre todo de que el paciente vuelva a las funciones normales. Pongo aquí pues como el tema del Gatorade porque hablando con la doctora pues obviamente las maltodextrinas son muy costosas. Aquí tenemos la posibilidad de decirle al paciente que se tome pues como pocillitos chiquitos, más o menos unos 100, 150 cc, dependiendo del peso obviamente, 2 horas antes, no sé, de agua panela, en fin, pero les podríamos decir que se tomen media botellita de Gatorade. Y en realidad es que yo no sé por qué todavía muchos le siguen temiendo como a ese ayuno y a veces los pacientes más ancianos uno les dice que conserven las 8 horas de ayuno y terminan ayunando 12 horas y la cirugía se retrasa y es un ayuno de hasta 15 horas. Entonces, a nivel hidroelectrolítico y pues la glicemia van a llegar súper mal ya cuando empiece el procedimiento quirúrgico. Y esos son un montón de metaanálisis, hay otros, pero estos pues los quise mostrar acá porque en todos encontraron que en realidad los resultados y desenlaces en el posoperatorio son mucho mejores cuando les permitimos a los pacientes 2 horas antes esa carga de glucosa, incluso en algunos se evaluaban cargas bajas y cargas altas. En términos generales, por eso puse el 50 porque es como lo que recomiendan y en resumen, y se ha visto que esto versus el ayuno completo y placebo también lo combinaron pues como con en algunos desenlaces evaluarlo contra agua y otras cosas, les iba mucho mejor a los pacientes con la carga de carbohidratos 2 horas antes. Otro tema importante es la ansiedad en el preoperatorio y pues debemos reducir la ansiedad, la tensión y asegurar un buen sueño antes de la cirugía. Ojalá el tema con las benzodiazepinas de acción prolongada, pues evitarlas, podrían retrasar alta hospitalaria y obviamente pues las complicaciones que incluso pues ya estuvo mencionándonos desde hace 8 días. Y basta con dar al paciente la información completa, evitar la inanición y si es necesario pues ya los pacientes que son más ansiosos utilizar benzodiazepinas de corta acción, ojalá evitarlas al máximo, pero siempre que uno le explica y se detiene a explicarle bien a los pacientes con claridad y con calma las cosas, ellos quedan más tranquilos, entonces como tratar de que el paciente llegue óptimo en el tema de la ansiedad. Otro aspecto importante es la prevención de eventos tromboembólicos. Sabemos que es una complicación importante en el postoperatorio que las estrategias profilácticas eficaces han reducido en frecuencia y los pacientes con riesgo de tromboembolismo venoso deberían recibir profilaxis con heparinas de bajo peso molecular o no fraccionada antes y después de la operación, combinada pues con una movilización temprana, que es lo que nos recomienda las ERAs. Valorar el riesgo, pues aprovechar en esa evaluación preoperatoria para valorar el riesgo que tenemos en el paciente. Hay un montón de calculadoras, hay calculadoras para valorar el riesgo cardíaco, pulmonar, todos los desenlaces, en fin, ustedes ya lo saben. Digamos que el NSQIP es muy chévere porque nos da una estimación global, incluso hay calculadora para el paciente geriátrico en sí. Algo que yo quisiera decir en esto, pero pues todavía me parece que al NSQIP le falta, sobre todo en el tema de validación externa, o al menos que aquí se hagan estudios en Latinoamérica, diría yo, para que tenga mayor validez la aplicabilidad como de estos scores. Sin embargo, son muy buenos cuando uno está un poco pues, perdido con el paciente. Y hay unos factores que nos aumentan el riesgo, como los pacientes obviamente mayores de 85 años, los pacientes que les aplicamos pues evaluaciones y encontramos que están con más riesgo de delirium, los pacientes con desnutrición, que tienen limitación en la movilidad, que tienen limitación en el estado funcional y alteraciones en la deglución. Se ha visto que todos estos factores aumentan pues el riesgo de estos pacientes. Respecto a los paraclínicos, ya sabemos que todos los pacientes pues no hay paquetes de exámenes prequirúrgicos. Sin embargo, en los pacientes mayores de 65 años sí es una recomendación que siempre les pidamos. Función renal, albúmina sérica y hemoglobina. Función renal con bunicreatinina, sobre todo considerarlo en los pacientes que van a cirugía mayor, con antecedente de diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular o que tomen medicamentos que afecten la función renal. La albúmina sérica, sobre todo en pacientes con enfermedad hepática, con múltiples comorbilidades y que vayan a cirugía mayor. Y la hemoglobina, sobre todo en pacientes mayores de 80 años, en cirugías que se anticipe mucha pérdida sanguínea
y que por examen físico o historia pues me sugiera que el paciente pueda tener una anemia. Y obviamente tratar de optimizarla siempre y cuando nos dé tiempo con hierro oral o parenteral o incluso pues la EPO, siempre y cuando se pueda y esté indicado. Respecto a los medicamentos, antes de, pues como siempre, suspender los no esenciales, continuar los esenciales, y algo muy importante que nos enseñan los geriatras es el plan para reiniciar el posoperatorio, evitando la polifarmacia. Algo muy importante en los pacientes ancianos es que en vez de poner y poner y poner más medicamentos para diferentes cosas, los geriatras nos enseñan que antes hay que empezar a desmontar. Es muy importante ese aspecto. Ya en el intraoperatorio, pues como enfocado como todos estos pasos que evalúan las eras para mejorar pues como los desenlaces de los pacientes, la prevención de infecciones obviamente, con la profilaxis antimicrobiana, que pues esto ya va a depender de la microbiología local y las estadísticas epidemiológicas de cada institución y los protocolos que ya estén pues como incluidos en cada una de las clínicas donde todos pues trabajan. Obviamente la preparación de la piel, toda la asepsia y antisepsia, siempre que se hace antes de la cirugía. Respecto a la técnica anestésica, evaluar siempre, recordar siempre que en los pacientes ancianos deberíamos reducir las dosis de casi todos los medicamentos en un 30 o un 50%. Entonces, si vemos, por ejemplo, el Propofol, pues nos recomienda una reducción del 20% en el bolo, no calcular la dosis por los 2 a 2,5 miligramos por kilo, sino 1,5 a 1,8, y así pues con cada uno de los medicamentos para no detenerme en mencionárselos, y obviamente también con los analgésicos, reducir la dosis, y si no lo sabemos, buscar cómo se debe ajustar la dosis por la edad. Y algo muy importante con todos los ERAS es el beneficio de la anestesia y las técnicas regionales. Se han demostrado reducción de la mortalidad a 30 días, un mejor control del dolor, disminuye obviamente la necesidad de sedantes, pues obviamente no vamos a instrumentar la vía aérea, hay una disminución del riesgo de trombosis y pérdida sanguínea, disminuye el delirio en el posoperatorio, hay menor requerimiento de UCI, hay menor infección sistémica y neumonía, reduce la estancia hospitalaria y reduce el riesgo global de complicaciones cardiovasculares preoperatorias. Todos esos son desenlaces que se han estudiado pues cuando se compara la anestesia regional versus otras, y en realidad pues siempre y cuando se pueda, y obviamente hablando con el paciente en sus preferencias también, luego de explicarles claramente, siempre que se pueda aplicar regional sería pues como lo ideal. Otro aspecto importante es el manejo de los líquidos, que pues sabemos que los pacientes ancianos son propensos a que si los manejamos mal nos van a llevar a una alteración hidroelectrolítica. Tenemos que prevenir la sobrecarga. Sin embargo, pues buscando como un poquito más a profundidad en este tema, no hay evidencia suficiente a favor o en contra de diferentes estrategias específicas para el manejo de líquidos en el paciente anciano. Otros aspectos son prevenir obviamente la hipotensión. Recordemos, pues como lo hemos visto en las últimas charlas, temas como el double low que empeoran los desenlaces, la prevención de úlceras y daños pues por zonas de presión, por las posiciones, daños nerviosos, en fin. Considerar siempre las cirugías mínimamente invasivas y pues evitar y conversar con los cirujanos que eviten dejar drenes de forma rutinaria. Respecto a la prevención de náuseas y vómito en el posoperatorio, algo grande que les quiero pues como mostrar aquí es que en realidad pues como tenemos un montón de arsenal de medicamentos para esto, ya conocemos los factores de riesgo, y creo que, que todos sabemos que se sigue usando los corticosteroides para la prevención de náuseas y vómito en el posoperatorio, sabiendo que en los mayores de 65 años deberíamos abolir su uso, y pues tenemos como alternativa el ondansetron, pues es como lo que podríamos utilizar ya en los pacientes que se junten muchos factores de riesgo asociados. Sí, pues podríamos considerar la DEXA, pues los corticosteroides, pero tratar de evitar su uso, pues porque aumentan el riesgo de delirio en el postoperatorio. Respecto al control de la temperatura, muy importante, los pacientes ancianos no regulan bien la temperatura,
tienen frialdad distal. Yo creo que pues todos tocamos a un paciente anciano y tienen las manitos frías, tienen una disminución en la rata metabólica basal, hay desnutrición y tienen una disfunción hipotalámica. Por tanto, es muy importante el uso de los calentadores pues, de convección, los líquidos calentados cuando sea posible y que sabemos que por guías de la ASA, pues los procedimientos mayores de 30 minutos debería siempre monitorizarse la temperatura. Sobre todo en los pacientes ancianos es muy importante. Ya en el posoperatorio, la profilaxis para los tromboembolismos venosos, pues sabemos que tenemos métodos farmacológicos y no farmacológicos. Entre los no farmacológicos, las medidas de compresión neumática, que podemos utilizar incluso desde el transoperatorio. De los farmacológicos sabemos que tenemos las heparinas, tanto las no fraccionadas como las de bajo peso molecular. Y pues se ha evidenciado que los métodos combinados dan mejores resultados y obviamente siempre y cuando el paciente se pueda movilizar de forma temprana nos va a disminuir mucho el riesgo. En cuanto a la prevención de complicaciones pulmonares, prevenir las aspiraciones, evaluar pues que el paciente no tenga disfagia, que no tenga problemas o alteraciones en la deglución, elevar la cabecera, que se levante de la cama para las comidas, no que coma acostado y que se siente erguido mientras come y que se quede sentadito después de haber comido para evitar las aspiraciones. El uso de incentivadores y terapia respiratoria es muy chévere y ha demostrado pues también disminuir esas complicaciones en el postoperatorio a nivel pulmonar y los ejercicios de respiración profunda, es decir, ya hemos visto que los nutricionistas y pues en este caso también terapia respiratoria como parte del manejo multidisciplinario de sus pacientes es fundamental y obviamente una buena analgesia. Sabemos que cuando hay, digamos, alteraciones por dolor en la limitación de la respiración de los pacientes, pues nos van a dar más complicaciones en el postoperatorio a nivel pulmonar. Algo muy importante en estos pacientes ancianos, la prevención de caídas, es un problema de salud pública. 30% de los pacientes mayores de 65 años se caen cada año y el 1.5% de los pacientes quirúrgicos experimentan caídas en el postoperatorio. Entonces hay unos factores de riesgo como alteraciones en el estado mental, deshidratación, los pacientes viejitos van mucho al baño, los pacientes que tienen historial de caídas, que tienen alguna alteración en la movilidad, algunos medicamentos que utilicemos o que tengan discapacidad visual, pues obviamente sabemos que nos van a aumentar el riesgo de caídas, entonces pues eso lo hace muy juicioso el personal de enfermería, pero para que lo tengamos presente, que también hace parte pues como de los parámetros que tenemos que vigilar. Ya el manejo del mismo en el intro en el postoperatorio deberían interrumpirse en 24 horas porque los pacientes lo que se busca es que puedan beber pues después de la cirugía y se recomiendan bebidas de alta energía y alimentación temprana dentro de las primeras 24 horas. De hecho, a nivel nutricional deberían tener una rápida introducción de la alimentación oral y algo importante es que la necesidad de energía en el adulto es de unas 20 a 25 kilocalorías por kilo y el estándar de oro para determinar la demanda energética y macronutrientes del paciente es la forma en la cual se debe ajustar las dietas y eso pues obviamente los médicos y creo pues que nosotros en anestesia no lo sabemos, obviamente necesitamos personal experto en el tema nutricional que nos ayude con eso en los pacientes. Y el retorno, la nutrición nos ayuda más fácil al retorno rápido de la actividad intestinal, eso nos va a mejorar el tema de la estancia hospitalaria para prevenir el ilio posoperatorio, porque el ilio posoperatorio nos prolonga la estancia, nos aumenta los costos y para poderlo prevenir, pues podemos evitar los opioides o evitar sobrecargar a los pacientes con líquidos, el uso de, cuando sea posible, de cirugías menos invasivas, ayudarnos con algunos medicamentos y algo que se ha visto es que el chicle tiene un efecto positivo en la duración pues, del ilio posoperatorio. Entonces, pues también es como algo adicional que no sabía y me pareció chévere pues como traerlo. Obviamente, un pilar fundamental en los ERAS es la analgesia, una analgesia multimodal que nos va a favorecer una movilización temprana, por tanto nos va a disminuir ese riesgo de tromboembolismo, va a haber menos atrofia muscular y va a disminuir la estancia hospitalaria.
Obviamente ya sabemos que hay que controlar el dolor por diferentes vías, hay un montón de objetivos en los cuales podríamos impactar y vamos a reducir las respuestas generales del estrés neuronal y hormonal a la cirugía y pues lo que ya les mencioné que ayuda a la movilización temprana y obviamente a la respiración normal y disminuir las complicaciones pulmonares en el postoperatorio. Conocemos la lista de BIR, pues evitar como ciertos medicamentos, como todo lo que está proscrito o que deberíamos evitar en ciertas poblaciones es difícil, pero pues conocer y saber dónde buscar, pero básicamente evitar pues como barbitúricos, benzodiazepinas, hipnóticos no benzodiazepínicos como sobre todo pues, solpidenes o pilclona, la meperidina también evitarlo, pues esto aumenta, la meperidina se ha visto que aumenta el delirium en el postoperatorio, del músculo esquelético y pues tratar de que si vamos a dar AINES ojalá sean pues COX-2, pero pues siempre y cuando sea posible también por el tema administrativo. Después que se ha visto en algunos estudios con los ERAs, es que en esa disminución de la inflamación disminuye la proteína C reactiva y disminuye la interleuquina 6. Y con ese tema de la optimización nutricional se ha visto que también aumenta pues como la prealbúmina. Entonces son como desenlaces subrogados que se han ido evaluando con el tema de los ERAs y también hay otros parámetros pues paraclínicos que han ido evaluando que no han tenido pues ninguna diferencia, pero esto solamente para mostrar que como este tema del ERAS es relativamente novedoso, de aquí en adelante van a haber un montón de investigaciones en lo que va a impactar en diferentes aspectos, pues como todo el tema del uso de los protocolos ERAS. Finalmente, algo fundamental es que se deberían utilizar más ampliamente esos protocolos porque reducen los costos en aproximadamente un 10%, algo que yo sé que el tema de auditoría y todo eso no entiende, porque decirle a una institución es que vamos a tener que implementar a que los pacientes prequirúrgicos de X o Y cirugías los vea nutrición, los vea terapia respiratoria, en fin, entonces van a ver como no, me van a aumentar los costos, pero en realidad implementar todas esas estrategias disminuyen los costos y mejoran la eficiencia hospitalaria, entonces realmente deberían ser más ampliamente utilizados. Mi conclusión para esta charla es que los pacientes ancianos y frágiles se benefician de los protocolos ERAS y son pacientes con más riesgo de complicaciones y estadías prolongadas. Entonces, si yo tengo un protocolo que lo que busca es disminuirme esas estancias hospitalarias, disminuirme las complicaciones, mejorar pues el bienestar de los pacientes y mejorar la eficiencia hospitalaria, pues ¿cómo no lo vamos a utilizar? Espero pues que les haya gustado este artículo. La verdad pues no hay ERAS específico para el paciente anciano, pero digamos que esto para mí fue como un ERAS para el paciente anciano y pues es muy chévere, lo recomiendo. Eso es como un resumen de esta charla, sobre todo pues para que lo pongamos en nuestras redes, es del pre, el intra y el posoperatorio, pues como todos los aspectos que mencioné. Obviamente cada uno pues amerita una profundización en cada uno de los aspectos. Fue algo pues como muy corto. Muchísimas gracias por la atención.